7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador se reúne con su homólogo estadounidense Joe Biden en la cumbre de la PEC. Acuerdan crear estrategias para frenar el tráfico de fentanilo y la migración. Claudia Sheinbaum contrae matrimonio con su pareja Jesús María Tarriba tras más de 6 años de relación. Figuras de Morena y hasta la oposición les envían felicitaciones. Leonardo Lomelí rinde protesta como rector de la UNAM. Afirma que la defensa de la autonomía será una prioridad durante su gestión. Y en la afición, la selección mexicana enfrenta el primero de sus 2 duelos ante Honduras, en los que buscará el pase a la Copa América. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con información de este viernes 17 de noviembre de 2023. Hoy el presidente López Obrador se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Desde allá, desde California, se encuentra mi compañero Gaspar Vela. Adelante con los detalles de este encuentro, Gaspar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Sí, efectivamente, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de este Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 2 asuntos principales en esta reunión, la cuarta reunión bilateral que tiene Andrés Manuel López Obrador con Biden. Las 2 primeras fueron en la Casa Blanca, después en la capital del país, y esta es la cuarta. El día de hoy 2 temas principales, el fentanilo y la migración. Respecto al primer tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar todos los esfuerzos a su alcance para frenar el tráfico de drogas hacia ese país, principalmente el fentanilo. Dijo que el gobierno de México hará todo lo posible precisamente para evitar la introducción de drogas sintéticas a territorio norteamericano. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló que México y Estados Unidos trabajan codo a codo para evitar el tráfico de drogas, también para evitar el trasiego de armas y combatir a los grupos del crimen organizado. Refirió el mandatario estadounidense que le plantearía al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que pactó con el presidente de China, Xi Jinping, respecto al tema del fentanilo. Y en el tema de migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió seguir redoblando los esfuerzos para atender las causas que originan precisamente la migración del sur hacia el norte, hacia territorio estadounidense. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones del gobierno de México para contener precisamente la migración. Pero si te parece, Pedro, vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador y también del presidente Biden. El compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos del fentanilo. Nothing is beyond our reach, in my view. I really mean it. When Mexico and the United States stand together and work together as we've been doing. We've seen in our security cooperation, we're working side by side to combat arms trafficking, to combat, tackle organized crime, and to address the opioid epidemic, and including fentanyl, which... Muy bien, Gaspar Vela, pues gracias por la cobertura que has realizado desde California en este foro y acá platicaremos los pormenores. Gracias. Mientras tanto, buenas noches. Con todo gusto, un abrazo, Pedro. Vamos a otros temas. Hoy la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, anunció su casamiento con Jesús María Tarriba, quien ha sido su pareja por más de 6 años. Esto captó la atención tanto de su partido como de la oposición. La felicitaron de ambos bandos y es que ambos tienen una peculiar historia de amor.
pronto. Sí, nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Te vas a casar? Sí, ya lo decidimos. Pues los dos lo decidimos. O sea, Es esa justo. cosita romántica. Sí. La primera vez que lo vi después de más de 30 años que no lo veía, pues costó trabajo al principio, ¿no? Invité a mi casa a cenar, un buen ceviche, así. Le gustaba porque como él es de Mazatlán y lo conquistó. Quédate con quien te vea como el doctor Jesús a la doctora Sheinbaum. Caramelo de chocolate. Bueno, y justamente el lunes Claudia Sheinbaum arranca precampaña, se registrará como precandidata única de Morena, PT y el Partido Verde este domingo en el World Trade Center. El lunes iniciará sus recorridos en Veracruz. Por su parte, Xóchitl Gálvez, que ya está registrada como precandidata en los 3 partidos del Frente Amplio por México, hará lo propio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, iniciará su precampaña en Monterrey, Nuevo León, el día lunes. Hay que recordar que por Movimiento Ciudadano también se registraron como precandidatos la senadora Indira Kempis y otras 6 personas. Hace apenas un par de días, Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México para la elección presidencial. Y le agradezco al secretario general de la CATEM, Pedro Aces Barba, que esté con nosotros. Bienvenido, tocayo. Tocayo, muchas gracias por recibirme aquí en esta casa. Siempre es un gusto estar y saludar aquí a todo tu auditorio. ¿Por qué decidió darle este apoyo a Claudia Sheinbaum? Mira, el Congreso Nacional es una obligación que tenemos las organizaciones sindicales de que cada año se lleven a cabo en base a lo que marca la reforma laboral que tuve el honor de presentar en el Senado de la República en el 2019. Y eso le ha dado a México otra vida en materia laboral. Hoy la libertad existe y la cuarta transformación, yo creo que desde hace 6 décadas no había los aumentos salariales que existen ahora. Empezó en un 16%, en 5 años hemos llegado al 22%, y es muy importante ese reconocimiento que se le está dando a la clase obrera mexicana. Hoy la sinergia que tenemos con el empresariado, porque yo soy hijo de un empresario y sé lo que cuesta que un empresario se levante todos los días para que no le falte nada a nadie de sus trabajadores. Así lo hacía mi papá. Entonces conozco por un lado el ámbito empresarial, por el otro lado el ámbito laboral. Soy sindicalista porque se me dio la gana, esa es la realidad. Yo me metí hace 30 años al sindicalismo a hacer mis pininos. Yo hoy dirijo la Confederación, pues de alguna manera la organización de la modernidad en este país, la que le ha lavado la cara al sindicalismo que tan quemado estaba, no solo en México, en el mundo, porque pues llegó el momento que expulsaron otras confederaciones de la Confederación Sindical Internacional y hemos ido al mundo, a la OIT, y he participado en muchos foros del mundo. Tenemos convenios con más de 30 países en materia de capacitación, que es el pilar fundamental para el desarrollo de un individuo. Entonces, ¿por qué invito a Claudia Sheinbaum? Porque estoy convencido de que la cuarta transformación se tiene que consolidar. Las cosas no pueden hacerse en un corto plazo, ya se empezó y va muy bien. Y se necesita, ahora sí que como en las series de televisión, ¿no?, la segunda parte. Y esa continuidad, seguro estoy que Claudia Sheinbaum lo va a dar. Es una mujer preparada, no es una mujer que no esté cincelada. Ella se ha venido cincelando en el camino, gobernó mi tierra, orgullosamente soy tlalpense, y lo hizo muy bien. La Ciudad de México lo hizo muy bien y seguramente lo hará como presidenta de este país. No tengo la menor duda, ella hizo ya un compromiso
de que va a seguir apostándole a la clase obrera. Siempre he dicho que si le va bien a los empresarios, le va a ir bien a los trabajadores. Y no hay trabajadores si no hay empresarios, que arriesgan su capital, tocayo. Pero tampoco hay empresarios si no hay mano de obra. Y hoy tenemos en México mano de obra calificada para recibir dentro del nearshoring a todas las empresas que vienen a invertir. México puede tener un crecimiento exponencial importantísimo en los próximos 6 años, lo que nunca ha tenido. Entonces hoy tenemos esa sinergia, gobierno, empresarios y trabajadores juntos, por un solo motivo que nos une a todos, que es nuestro país. Necesitamos que a México le vaya bien. Corríjame si tengo equivocado el dato, pero usted representa un poquito más de 7 millones de obreros. En ¿Es eso correcta andamos, la cifra? es el censo, en eso andamos. Es una cifra extremadamente atractiva para cualquier candidato que aspira a ganar una elección. ¿No lo buscaron del Frente, no lo buscaron de MC, no lo buscaron de otros lados? Te llaman de todos lados y mira, yo he sido un sembrador de amigos. Soy un hombre que tiene amigos en todos los partidos políticos. Siempre he buscado llevarme bien, más allá de credos, pensamientos o religiones. Creo que está por delante México, está por delante los proyectos del país, no los personales. Entonces tengo muy buenas líneas de comunicación con todos los gobernadores, no importando de qué partido sean, porque ¿qué hay que hacer, tocayo, en este país? Y hay que entenderlo. Para que le vaya bien a un país, le tiene que ir bien a su gobernante. Si le va bien a su gobernante, le va bien a los trabajadores. Entonces, por eso yo siempre tiendo puentes con todos los gobernadores, con el gobierno federal. Le tiene que ir bien al presidente López Obrador para que le vaya bien a México. Y todos desde nuestra trinchera tenemos que apoyar esas políticas públicas que nunca anteriormente se habían hecho. Esta reforma laboral a la que yo marco la reforma del siglo, pues déjame decirte que es una cosa buenísima, pero también para el empresariado, porque ya no va a haber un solo líder sindical que lastime los bolsillos de los empresarios, porque antes era contratos de protección, su lanita a los líderes. Eso ya se acabó, eso no puede ser. Estamos en un año 23 de un nuevo milenio, tenemos que pensar de otra forma. Ya las viejas prácticas de ese sindicalismo rancio ya quedaron atrás, hoy vamos en unidad. Ante este respaldo, este espaldarazo que dio usted hace apenas 2 días, surgieron dichos por parte de gente que no estuvo conforme con eso. Decían, la CTM es la CTM de la Cuarta Transformación. ¿Qué responde usted a eso? Yo creo que todas las organizaciones en su momento han sido buenas, pero los liderazgos que no le dan continuidad, que no van a los ritmos que marcan los tiempos, si tú no vas adecuado a los ritmos, y yo en el 2023 pienso como pensaban en los años 50 o 60, pues estaré yo equivocado. Y hay organizaciones sindicales que se quedaron en el pasado, que lo único que les ha interesado es dejar el cajón abierto a ver qué les traen. Ese no es el sindicalismo. El sindicalismo no es estar en un escritorio, tocayo. Hay que ir a ver a la gente, a las bases, a las plantas. Por eso yo todos los días de mi vida estoy recorriendo el país y estoy en todos los grandes eventos a los que tengo que acudir en materia laboral en el extranjero. Y dicen que viajo mucho. El bien aprender será el bien enseñar. Y hay que irle a aprender a los que nos llevan muchos años de historia, no aprender a los que nos pueden mal enseñar. Empecé hace 30 años en el sindicalismo en esa central obrera, pero a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine y la Güera, se vino a picada. Llegaron gentes que no les interesó hasta la fecha, que nomás les interesa el poder y estar en la silla. Eso no puede ser. Hoy en estos tiempos es algo que no cabe. Entonces, los relevos generacionales es lo más importante. Hoy en CATEM el promedio de edad de los líderes es de 39 años. Okay. El 33% de los liderazgos en los estados son mujeres. Y en el Comité Ejecutivo Nacional son mujeres el 44%. Cuando yo llegué al sindicalismo, en esa otrora poderosa organización, había una sola mujer que además le tuve un gran cariño, que era doña Hilda Anderson. Pero nada más, el juvenil tenía 64 años. Entonces, si tú no das paso a los relevos generacionales, pues se estancó tu confederación. Entonces, tenemos que ir ad hoc a esos tiempos modernos. Y hoy México tiene que mirar al mundo. Nosotros fuimos más allá de nuestras fronteras, abrimos una oficina en Washington para darle seguimiento al capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es estar a los ritmos que marcan los tiempos. Tienes que estar adecuado a la modernidad. No te puedes estancar, y menos hoy. Tocayo, ¿me permite hacerle una nueva invitación para que
en próximas fechas nos acompañe. Sería muy interesante hablar de su visión, de lo que usted ve del panorama para las elecciones del 2024. Ahorita nos fue volando el tiempo, como siempre es en una plática tan interesante, pero la invitación está hecha, Tocayo. Tocayo, Milenio es mi casa y cada vez que me inviten aquí voy a estar. Gracias. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Tocayo. Y continuando con la información, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que pese a los ataques en su contra, ella continuará trabajando por la justicia, la cual no debe politizarse ni negociarse. Esto en el marco del proceso de su ratificación al frente de la Fiscalía Local. Señaló que cumplirán con su deber y cuando eso signifique el voto en contra de quienes, dijo, demandan impunidad y exigen no ser investigados. Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, respaldó a la fiscal. Destacó el sello que le imprimió la Fiscalía al combatir vicios e inercias que existían al interior y poner la justicia y honestidad por delante. En otras cosas, Leonardo Lomelí rindió protesta como nuevo rector de la UNAM. Recordemos que lo hace para el periodo 2023-2027. Aseguró que la defensa de la autonomía será una prioridad durante su gestión y que la importancia de esa defensa es la pluralidad que ha caracterizado a la universidad ante la pretensión de imponer visiones. Además, señaló que la misión de la universidad no está atada a una tesis o a un partido, sino al conocimiento. La universidad, ennoblecida por la libertad y responsable por ella de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz, no sujeta al elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación. Y la Fiscalía de Guerrero subió la cifra de muertos por el paso del huracán Otis en Guerrero. En un comunicado conjunto con varias dependencias detalló que van 49 personas fallecidas, mientras que mantuvo en 26 el número de desaparecidos. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que como parte de la ayuda hacia los afectados se han entregado casi 8,000 enseres domésticos, más de 485,000 despensas y casi 2,5 millones de litros de agua. Vamos a la pausa, pero como cada viernes lo dejamos con el senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. Pedro, buenas noches a ti y a tu auditorio. A partir del 20 de noviembre inicia el proceso formal rumbo a la elección del 2024, donde se renovará el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, incluso 9 gobernadores, sus congresos locales y presidentes municipales en todo el país. Será la elección más grande en la historia de México y por eso lo importante, lo trascendente, lo pasional que resultará esta contienda. 3 fuerzas políticas visibles son las que disputarán estos cargos que en su conjunto suman casi 20,000 puestos de elección popular. El PRIAN con el PRD, que han postulado a la senadora Xóchitl Gálvez, la Fuerza Emergente, Movimiento Ciudadano, con el gobernador de Nuevo León, que no termina de resolver su proceso interno y su dificultad y diferencia con el Congreso local. Y la doctora Claudia Sheinbaum, que desde nuestro punto de vista sacó el proceso con mucha tolerancia, apertura y unidad. Quienes vaticinaban que sería un desastre o que habría deserciones y divisiones al interior de Morena en estas definiciones que hasta ahora se han logrado, se equivocaron. Fue muy cuidadoso el proceso, tanto de selección a la coordinación nacional como a los coordinadores estatales. E incluso esta última semana, la suma y la definición de Marcelo Ebrard en el movimiento
ayuda a la percepción positiva de triunfo del movimiento. 3 elementos, estructuras tenemos que tener para poder enfrentarnos con éxito al reto más importante de la vida de Morena. Estructura de defensa del voto, estructura de movilización y promoción, y la estructura de representación política en los seccionales y de representación electoral en los órganos electorales desde la casilla. Es un gran reto por el número de electores que acudirán a las urnas, pero estoy seguro que juntos, con unidad, saldremos adelante. Por esta ocasión lo hacemos en viernes. Laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. Pedro, buenas noches. Pues hoy hablaremos del Elpidio Mojarro Ramírez nuevamente, conocen como El Pilo, y ha regresado a una corte en Estados Unidos nuevamente para colaborar, conocido enemigo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta vez para testificar en contra de un importante narcotraficante mexicano que se las ingenió para traficar de forma independiente con la mayoría de los cárteles más poderosos del país. El gobierno de Estados Unidos busca hundir a uno de los traficantes mexicanos independientes más prolíficos utilizando a uno de los mayores enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación. Raúl Flores Hernández, el tío, se declaró culpable en marzo pasado sin haber llegado a un acuerdo con las autoridades y ahora la Fiscalía busca que cumpla el resto de sus días en prisión. La Fiscalía estadounidense asegura que fue operador cercano de Joaquín El Chapo Guzmán desde 1983 cuando lo conoció personalmente y que así logró conocer a grandes capos como Arturo y Héctor Beltrán Leiva. Comenzó a transportar drogas con una empresa de camiones que poseía. Se las ingeniaba para coordinar el envío de cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia a puertos mexicanos y después trasladaba la droga a Estados Unidos, por tierra incluso con aeronaves. Poco después de conocer al Chapo y a los Beltrán Leiva, comenzó a invertir sus ganancias en cargamentos de cocaína y poco a poco comenzó a lavar su dinero, millones de pesos en ganancias, a través de empresas como casinos y clubes nocturnos. El tío operó 34 años desde 1983 hasta 2017. Este año, 42 personas y 21 empresas vinculadas a Flores Hernández fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro, entre ellas famosos negocios como el Grand Casino de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía estadounidense busca que la jueza Beryl Howell imponga prisión de por vida al excapo mexicano, quien se involucró en el tráfico de cocaína a través de un complejo esquema familiar que también incluía a Nayarit, Baja California y Sinaloa. Por eso utilizó el Elpidio Mojarro Ramírez para testificar contra Raúl Flores Hernández el pasado 7 de septiembre. El Pilo, como conocían a Mojarro, era líder de la Resistencia, grupo antagónico al cártel Jalisco, que se formó luego de que Nemesio Ceguera Cervantes quedara al frente de la organización criminal tras la caída del cártel del Milenio. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Pues Pedro, parece que están utilizando nuevamente a testigos que ya hemos visto colaborar contra cierta persona. Ya pasó con el cártel Jalisco y con este sujeto también tenemos a muchas personas allá en Estados Unidos. Recordemos que está Ovidio Guzmán también, está el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes. Veremos cómo se les ingenia a la Fiscalía también para utilizar a todos estos elementos para que realmente puedan construir un buen caso. Muy bien, gracias Ángel, como cada semana. A ti, Pedro. Y radiografía de negocios con Jesús Hernández, no puede faltar los viernes, por supuesto. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jesús? Bienvenido. Pues hoy vamos a hablar de cómo se hace un modelo de negocios altamente exitoso al grado de que en 14 años puedas, si existe el término, treintuplicar tus ingresos solo de taquilla en este caso, porque vamos a hablar del Corona Capital y el negocio que hay detrás de él. A ver. Pues mira, déjame platicarte un poco que pues este negocio, Corona Capital, empezó como una estrategia de marketing para poder, de alguna manera, posicionar del lado del modelo una marca, tener presencia y demás, y del lado de Ocesa buscaban un producto que se pudiera equiparar a Lollapalooza, a Rock and Rio, ¿no? A los grandes festivales internacionales que hasta ese momento en México se hacían festivales, pero no de esa talla, no de música en inglés, no de artistas de primer nivel. Y entonces, entre 2007 y 2009,
Armando Calvillo y Guillermo de la Parra, que en ese entonces eran encargados de Mercadotecnia uno y de programación de festivales el otro, se dedicaron a ver modelos de negocios en todo el mundo de cómo funcionaban estos festivales. Y un día, por casualidad, a principios de 2010, llegó de negarse diciendo, oye, tenemos un problema, hay dos grupos que nos están confirmando el mismo día. Y Calvillo dijo, espérame, esa es la solución que necesitamos para nuestro festival. Okay. Tenían a los headliners, ¿no? A los cabezas de programa de ese año, y echaron a andar lo que ahora conocemos como el festival, que en ese entonces iba a llamar Capital, y que desde el primer año consiguió el patrocinio de Corona, y que desde el primer año fue rentable. Órale. Entonces, bueno, si vemos cómo ha venido creciendo desde entonces y traemos un gráfico por ahí, vemos que el ingreso solo por taquilla se ha multiplicado 29 y algo de veces. Ha pasado de una audiencia que en el segundo año, que ya fue cuando se midió, pasó de 60,000 a 240,000 que va a tener este año, es decir, se cuatriplicó. Incluso llegó a un pico un poquito más alto el año pasado con 255,000. Pero si vemos lo que ingresó la taquilla, pasamos de 52.2 millones a poco más de 1.451 millones de pesos que ingresarían con una tarifa media. Y es que hay que ver cómo ha evolucionado. Resulta que desde 2012 y hasta 2021 prácticamente se dedicaron 2 fechas a este festival, dándose cuenta que era un buen negocio, ampliaron el periodo. Y en los últimos 2 años, para reponerse del descalabro que fue que en 2020 no hubiera una taquilla, ponemos el gráfico otra vez, por favor. 3, triplicaron la apuesta. Y se ve claramente cómo la reposición en taquilla fue brutal. Esto a pesar de que este ingreso de taquilla no es de donde viven y sacan sus utilidades los festivales. Claro. En realidad, el mayor ingreso viene justamente de los patrocinios. Y uno pensaría que es por lo que recaudan en taquilla. Normalmente uno piensa que es así, pero no, la verdad es que son la suma de patrocinios, que sin duda es el principal ingreso, lo que se vende dentro de lo que es la curva 4 del autódromo, que va desde agua embotellada de 45 pesos, una cerveza de hasta 160, ¿no? Bebidas energéticas que te cuestan 100, en fin, tú puedes ir al bar y puedes consumir más cosas. Pero todo esto tiene su peligro, y el peligro es lo que te cuesta tu mayor costo, que es el talento. Claro. Este año vamos a ver 84 bandas en escenas en 3 días. El año pasado se vieron 78 y empezó con 22. Ha venido creciendo y ha tenido como sus vaivenes en cuanto al número de grupos de primera talla, como vemos en los listados, que de alguna manera han hecho la fortaleza de este festival. Pero hay que ver lo que cobran estos señores, porque el talento, y si vemos la gráfica que sigue, pues va de unos 350,000 que cobra un grupo como Kings of Leon, hasta los 2.5 millones de dólares que cobra un grupo como Muse. Wow. Cuando tú tienes 84 grupos de este calibre, imagínate la operación financiera que eso significa. Bueno, pero ahí se eleva por el grupo principal, ¿no? Ya claro, los demás no cobran tanto. Tus headliners, pero eso no quiere decir que los otros no cobren su fecha completa, porque están viniendo a México, están perdiendo, digamos, la oportunidad de tener un concierto propio en algún otro lugar. Y los viáticos también, me imagino, consiguen patrocinio, ¿no? Hotel, los boletos de avión, todo, traslados. Claro, son seguros. Hay que ver que detrás de cada concierto se requiere un ejército de 3,500 personas. Claro. Y una infraestructura que tiene desde las lámparas y las diablas hasta los seguros que mencionas, ¿no? Todo lo que hay alrededor de eso. Y todo eso significa una ecuación que es
difícil de llevar. Oye, y Aún así, veíamos una estadística que era muy interesante, la de llévelo, llévelo, de lo que se vende claro, afuera. Que lo que es que se vende afuera. En 2021, perdón, y ahí está un poquito mal el dato, es en 2019 que se midió por primera vez, la derrama económica afuera era de 12.2 millones de pesos. Okay. Este año lo que está esperando con Canaco Servitur son 564 millones de pesos. Y eso por la tasa, por el estacionamiento, por lo que significa el Airbnb, por lo que significa el atraer cada vez a más gente, tanto del interior del país como de fuera, justo a este festival que hoy por hoy es, sin duda, el más rentable para Ocesa, probablemente en el país, y uno de los más rentables a nivel Latinoamérica. Muy bien, pues ya la infografía completa la podemos ver mañana, ¿no? Mañana vamos a poder ver todos los datos, tanto en la edición impresa como en la edición web de Milenio. Muy bien, gracias, Jesús. Como siempre, un placer estar aquí con tu audiencia. Pausa, ya volvemos. Vamos a la información internacional. En España, Pedro Sánchez prometió su cargo de presidente ante el rey Felipe VI tras ser investido ayer en el Congreso. El acto tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Jefatura del Estado español, con los representantes de las principales instituciones del Estado como testigos. La tercera vez en la que Sánchez formaliza ese trámite ante el rey, después de que lo hiciera en 2018 y 2020. Además, Sánchez pasará a la historia de España, ya que se convirtió en el primer presidente del gobierno investido sin ganar unas elecciones. Viernes de Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Scan. Bienvenida, Talia. Hola Pedro, buenas noches. Oye, primero que todo comencemos con lo que ha sucedido con Estados Unidos y China, por favor. Exactamente, esta semana hemos visto un acercamiento histórico entre China y Estados Unidos, pero posterior al primer diálogo y primer acercamiento respecto al tema de abrir el comercio en los temas militar, vimos justo las declaraciones radicales de Biden, que llamó prácticamente el gobierno de China un gobierno dictador, y pues no faltó la reacción de China, pues destacando de que siempre van a haber obstáculos respecto al tema de acercamiento. De todos modos, yo creo que sí estuvo como bastante valioso geopolíticamente hablando de que los dos líderes hablaran, pero también aquí podemos observar este simbolismo de que no se acaba la diferenciación ideológica y también a la mejor presión pública que Estados Unidos tiene, ¿no? Ha sido muy difícil construir la imagen anti-chino por tantos años en el contexto de la guerra comercial, y el día de hoy incluso romperlo en un día va a ser bastante complicado. Es por eso que a lo mejor también Biden tuvo que hacer una declaración así, o no sé si fue por su ignorancia o por falta de tacto de diplomacia. Sí es. Oye, Talia, ¿y qué nos puedes compartir respecto a la actualización de los conflictos armados que se presentan en el mundo, Ucrania, Rusia, Israel, Hamás? La verdad es que primero hay que recalcar que el conflicto ruso-ucraniano ya se está acabando poco a poco, acabando en términos de comercio de guerra, ¿no? Al parecer, en el siguiente periodo de presupuesto de Estados Unidos ya no va a quedar más dinero para donar a Ucrania. Entonces, incluso Zelensky ha hecho declaraciones de que se les estaba acabando el suministro. Y también, al mismo tiempo, en paralelo, estamos viendo, las contradicciones dentro de mismo Ucrania, porque ya habían elecciones en 2024, entonces ni siquiera se sabe si Zelensky va a poder ganar, porque también la oposición está adoptándose discursos bastante diferentes. Si ya Ucrania no va a recibir el apoyo, no le queda más a Zelensky que a lo mejor volver a negociar con Putin para ver si se acaba esta guerra, pero allá no vamos a saber. La verdad es que si a Rusia le va a convenir acabar con esta guerra, pero a final de cuentas Ucrania va a tener que respetar, al parecer, las condiciones de Rusia, porque se está quedando sin alianzas, sin presupuesto y sin armas en el contexto de la guerra Hamás y Israel. Entonces esto es muy complejo, es un escenario impredecible, pero claramente está enfoque esta nueva guerra que surgió, que también al parecer va a ser una guerra prolongada, que semana por semana los países están cambiando su visión y el poder discursivo que tiene sobre esta guerra. Sin duda alguna. Talia, por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar esta videollamada, pero como siempre te agradecemos que nos hayas compartido tu valioso análisis.
Muchas gracias, Pedro. Nos vemos próxima semana. Gracias, claro que sí. Y hace apenas unos momentos, la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, afirmó que su partido, Movimiento Ciudadano, le negó la precandidatura presidencial por calumniarlos. Le agradezco que nos haya tomado la comunicación, Indira. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Cuéntenos qué pasó, por favor. Ya recibimos el dictamen y me niegan la precandidatura por supuestas calumnias, de las cuales se supone que hay una comisión de justicia que debería de darme una sanción, porque obviamente esto de si es o no una calumnia se tiene que investigar con la contraparte. Yo pongo a disposición todas las pruebas y es más, hasta googleé el término cargada, porque así se le llama a lo que hace un partido político al momento de tener o crear la percepción de un favorito. Eso no es democrático, menos cuando la misma presidenta de la comisión dictaminadora, desde el día 12 de noviembre, subió en su comunicación la cargada. Entonces, yo sostengo mi palabra porque le hago honor a la verdad, pero es la Comisión de Justicia la que debería de determinar si esto es una calumnia o no. Y al final, pues la Constitución me garantiza, en todo caso, mi derecho a la libertad de expresión. ¿Va a llevar este tema, Indira, a alguna instancia, al tribunal? ¿Algo va a hacer? Por supuesto, las mujeres en pleno 2023 no somos mujeres dejadas, y menos de un sistema político de partidos que atropella los derechos de la ciudadanía. Eso yo no lo voy a permitir. Para eso tengo las leyes de mi lado, porque lo que ha salido a la luz es justo y legal, porque también la otra persona que está compitiendo ni siquiera tiene cerrado el caso de su licencia, por ejemplo, o hablemos de expedientes de violencia de género, por ejemplo, porque ya tenemos que firmar la 3 de 3. Entonces, pues yo me haré de las leyes que obviamente garanticen y respeten mi participación en este proceso. ¿Se va a ir de Movimiento Ciudadano? No, quieren que me vaya a mi casa y no lo voy a hacer. Desde aquí le mando un mensaje a Dante Delgado, que por cierto me gritó en el pleno del Senado. Y de una vez le digo, conmigo gritos no, podemos hablar y sujeta a lo que digan las leyes, no lo que diga un dedazo. ¿Qué fue lo que le gritó? Pues que no quería hablar conmigo porque hay que hablar antes, no después. Pero yo tengo derecho a la libertad de expresión y sobre todo, si lo que ustedes están viendo es prueba y evidencia fehaciente de un proceso antidemocrático, poco transparente y dirigido. Perdón que sea insistente, pero no encuentro la lógica de seguir en un partido que la trata de la forma en la que está denunciando. La lógica está en que yo no renuncio a mis derechos, en que yo no soy la que está mal. La vida interna de los partidos es la vida de la política misma en este país y tiene que cambiar desde adentro. Si eso sucede, tenemos futuro. Así que yo voy a hacer lo que me toca y me voy a defender, porque no estoy dispuesta a que me corran de mi propia casa. ¿Y usted tiene las puertas abiertas para el diálogo ya a esta altura y a esta instancia para poder sanar las cosas si así hubiera la voluntad de la otra parte? Yo no grité, me gritó el coordinador nacional y tengo testigos. Yo no grito, yo hablo, sé escuchar. Aquí estoy y en todo caso es la Comisión de Justicia al interior del Movimiento Ciudadano la que debe dictaminar una sanción. Pero primero, decidir si eso es calumnia o no lo es. Por último, Indira, ¿a quién
¿A quién atribuye usted esto? ¿Quién está detrás de este actuar contra usted? ¿Es Dante Delgado? La misma presidenta de la comisión, y ahí anexé en un tuit, su propio tuit, su comunicación, etiquetada, por cierto, a personas que tienen cargos al interior de Movimiento Ciudadano. Quien es responsable de llevar a buen puerto este proceso es Julieta Macías Rábago. Le invito a que se haga responsable éticamente de lo que suceda, porque no todo puede ser tampoco el coordinador nacional, pero me queda claro que si el coordinador nacional me grita en el pleno del Senado, pues entonces esto no es imparcial. Pues Indira, le agradezco que nos haya tomado la comunicación y vamos a estar al pendiente de cómo sucedan las siguientes instancias. Gracias. Gracias, Pedro. Viernes de Rapé y sus desplumados, quien en esta ocasión se encuentra desde Francia. Adelante, Rapé. Amigos y amigas de Milenio 19, muy buenas noches, espero que estén todos muy bien. Estamos aquí listos para presentarles los cartones internacionales de la semana y que lamentablemente sigue siendo tema el asunto, el conflicto, el genocidio en Medio Oriente, en Gaza. Los cartones de Cartoon Movement y de Cartooning for Peace, empezando por el colega Sabané de los territorios palestinos, que nos muestra este cartón donde podemos ver un quirófano a la luz de la vela, pues siendo eliminado, siendo destruido por un misil israelí. Así pasamos al siguiente cartón, que es del colega brasileño Amorim, donde podemos ver a la cigüeña, que en lugar de pico tiene un misil y en lugar de bebé tenemos pues la muerte, un bebé muerto. Eso es lo que tenemos. Así el cartón que sigue es un cartón muy fuerte del colega Emad Hayyak desde Jordania, donde podemos ver a un avión israelí haciendo como un ave de carroña. Una ave de carroña es un cartón muy fuerte. Lamento mucho si se lastima la sensibilidad. Pues así pasamos al siguiente también, sobre los hospitales. Es un asunto de tiempo, es una bomba de tiempo. Nasser Jafari desde Jordania nos regala este cartón. El siguiente es del colega Asier desde España, que con estos elementos evidentes retrata perfectamente a Netanyahu. No necesita mayor explicación más que la apreciación. El siguiente cartón es un juego con las letras. Son muy evidentes las letras que forman los edificios destruidos. Y es del colega de Nigeria, Kenny Tosh. Es un cartón muy afortunado también, lamentablemente, la situación. El siguiente cartón también de Cherradi de Marruecos nos enfoca las lágrimas de un soldado israelí, pero si vemos la toma completa podemos ver claramente lo que está haciendo en este charco de sangre con un bebé. Es un cartón muy fuerte. Vamos con el que sigue. La colega de Turquía, caricaturista Sera, nos regala este cartón donde podemos ver que los días pasan y los misiles también. Es un cartón también muy triste, muy lamentable. El siguiente cartón es del colega Roy Arts, líder del Cartoon Movement. Nos regala este cartón desde Holanda, donde podemos ver que pues Netanyahu está creando una nueva Gaza con estos desplazamientos ahora hacia Egipto. El siguiente cartón, Paresh desde la India, nos regala este cartón donde es un concierto de la muerte, del antisemitismo y la islamofobia. El último cartón es del colega Mohamed Afefa desde los territorios palestinos y también dibujando como paciente a los hospitales de Gaza. Así terminamos con los cartones internacionales, señoras y señores, y me despido desde Europa, desde París, para decirles que pronto estaremos con ustedes en vivo y a todo color. Espero que estén muy bien, que pasen muy buena noche y hasta la próxima. Gracias, Rapé, desde Francia. Vamos a la pausa, ya regresamos. Hay mucha polémica respecto a lo aprobado en comisiones del Senado, el tema de la equidad salarial entre deportistas profesionales.
hombres y mujeres, algo que se ha prestado para la especulación en cuanto a la Liga MX femenil. Sobre esto platiqué ayer con Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, integrante de esta comisión. Aquí lo que me contó. Senadora, ¿cómo recibe esta reacción que han tenido la Liga de Fútbol? ¿Qué ha habido respecto a esta iniciativa? ¿Cómo lo recibe? Bueno, primero lo recibimos un poco sorprendidos porque la carta de la presidenta de la liga, pues como que no tenía que ver con lo que nosotros estábamos proponiendo. Sin embargo, a partir de la carta que recibimos antier, dijimos, bueno, pues entonces quiere decir que necesitamos clarificar más y aumentamos un transitorio en la propuesta y redactamos de mejor manera el párrafo sobre el salario base. Entonces, nosotros lo que estamos cambiando, pues es un artículo que ya estaba en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sobre los deportistas profesionales, para determinar que, digamos, salario igual por trabajo igual significa un salario base en términos de piso. O sea, lo que planteamos es una comisión que determine en 6 meses, hablando, pues también, ¿no? El método tiene que ser hablando con todos los actores para determinar el salario base. Entonces, bueno, se entendió, no sé, ¿no? Que nosotros queríamos que las mujeres ganaran lo que ganan los hombres en promedio, que en promedio los hombres ahorita, pues según distintos datos, porque es muy opaco, no hay transparencia en las percepciones, son alrededor de 50,000 pesos y ellas son alrededor de 4,000. Entonces, pues sí, la diferencia es muy grande. Dijeron, si mañana nos dicen que las mujeres tienen que ganar 50,000, pues entonces vamos a tronar las ligas, ¿no? No es así, todos. ¿Y si hubo un estudio respecto a los salarios y si realmente se podía tener un salario base sin que implicara poner en riesgo las ligas? Mira, lo que pasa es que los trabajadores, las trabajadoras en México, según la Ley Federal del Trabajo, tienen que tener un salario mínimo, un salario de arranque, ¿no? O sea, ese es un derecho consagrado en la Constitución y consagrado en el 123 constitucional. Entonces, había una irregularidad. Por eso se discutió durante todos los últimos años este tema de la disparidad de salarios sin ningún tipo de regulación para donde las afectadas sobre todo eran las deportistas profesionales. Entonces, nosotros no estamos poniendo cuánto. Entenderlo bien, no es que se esté buscando imponer un monto salarial, sino que no ganen menos de eso. Que no ganen menos de eso, que ese sea el piso de base o el piso mínimo para cualquier deportista. Y de ahí para real, de ahí efectivamente lo que nos decía y le reconocemos a la Liga Femenil, pues es que han avanzado mucho, ¿no? Que han hecho esfuerzos, que hay reconocimiento, que están en mejores condiciones y bueno, todavía obviamente hay mucho por hacer. Entonces apenas este es el dictamen como de saque, ¿no? Y tenemos semanas para dialogar, si es mejor otro tipo de lenguaje, que se entienda mejor lo que queremos decir, que no haya ninguna confusión, porque en realidad lo que estamos diciendo es tiene que haber un salario base ante el mismo trabajo, que es el que desarrollan las personas deportistas profesionales. Claro, ¿usted atribuiría esta actitud por parte de la Liga a no querer que se entrometan en sus asuntos, por así decirlo? Es muy posible, porque efectivamente pues no nos hemos entrometido, el Estado no se ha entrometido en otros asuntos sí, pero en los temas de salarios, digamos, y la regulación de prestaciones de los deportistas profesionales, pues no, estaba como muy libre, como muy laxa la ley en este sentido. Incluso la redacción que está ahora dice eso, ¿no? O sea, no es violatoria del principio de igualdad salarial el que ganen diferente. Sí, claro, ¿no? Son los mínimos derechos que tienen que tener todas las y los trabajadores en México. Y así vamos a ir yendo, ¿no? Pero en este momento, pues lo hicimos con los deportistas profesionales. Muy bien, entonces para concluir, es una invitación a la Liga y al resto que se quieran sumar a dialogar y a perfeccionar esta iniciativa en pro de las deportistas de México. Pues, senadora, gracias y vamos a estar en comunicación, por supuesto, para ver los avances.
Claro que sí, estamos en comunicación, encantada. Hasta luego. Gracias, senadora. Por cierto, hoy las comisiones de Trabajo y de Igualdad de Género en el Senado convocaron a la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, para una reunión el próximo 21 de noviembre. Señalaron que buscarán abrir el diálogo sobre este dictamen de salario base para las deportistas. Reiteraron su disposición para escuchar y atender sus inquietudes. Nos despedimos no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía a lo largo de toda esta semana, invitarlo a que se quede a través de Milenio Televisión y que tenga un grandioso fin de semana. Hasta el lunes.